nuestra iglesia Casa de Dios Miami. Le doy gracias a cada uno de ustedes que ha dispuesto este tiempo para conectarse, para escuchar la palabra de Dios. Y sé que el Señor tiene una poderosa palabra para este día. Quiero compartir con ustedes lo que en esta semana el Señor ha puesto en mi espíritu y sé que es una palabra que llega en un buen tiempo. Así que bueno, quiero comenzar leyendo la palabra en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 al 5. Josué, capítulo 6, verso 1 al 5. Y dice así: Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán sobre el arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado. Gracias, Señor, por sus vidas, por su familia y porque en este tiempo han decidido escuchar tu voz. Así que te pido, Señor, que hables, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos aquí, en esta parte de la palabra, el pueblo de Jericó estaba encerrado por temor a los israelitas. Y el pueblo de Israel estaba encerrado en sus carpas, en el campamento cerca de Jericó, porque estaban esperando para atacar al pueblo de Jericó. Entonces, cuando vemos esta palabra, vemos que el pueblo de Jericó estaba confiado entre sus murallas. Estaban encerrados en su lugar, confiando que las murallas lo iban a proteger. Y el pueblo de Israel estaba encerrado en su lugar, solamente esperando que Dios diera la orden para atacar. Hoy nosotros nos encontramos en una situación mundial. Estamos en cuarentena y estamos literalmente encerrados en nuestras casas. Pero lo que yo quiero presentarte a ti hoy por medio de la palabra de Dios es qué vas a hacer durante este encierro. ¿Vas a confiar como el pueblo de Jericó en las murallas o vas a aprender a confiar en Dios como el pueblo de Israel? Por eso la palabra de hoy la he titulado Del encierro a la conquista. Porque estamos pasando por un proceso, pero yo sé que Dios tiene grandes cosas preparadas para sus hijos. Lo primero que tú tienes que saber y entender es que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una connotación espiritual. Nada de lo que pasa es por casualidad o pasó porque iba a pasar. Todo tiene una carga espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere decir que él está merodeando todo el tiempo para ver dónde se mete para dañar las cosas. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar preparados, entendiendo de que tenemos un enemigo espiritual, que quizás no lo vemos, que quizás podemos abrir la puerta de nuestra casa, agarrar un poco de aire y no lo vemos. Pero la palabra dice que él está merodeando, esperando que alguien le dé una entrada. Entonces sí existe una guerra espiritual. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que tú no tienes que centrar tu atención en el ataque del enemigo, sino creer las promesas que Dios ha dado para ti. Cuando el Señor comisionó a Josué, que fuera el sucesor de Moisés, le dijo: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, y así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te abandonaré y no te dejaré. Y ese mismo Dios te está diciendo a ti hoy: no te abandonaré, no te dejaré, yo estaré contigo donde quiera que tú estés. Y después que el Señor lo comisionó, le dijo estas palabras, le dijo: esfuérzate y sé valiente.
Y muchos leemos la palabra en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y muchos nos agarramos de esa palabra, pero pensamos que son una sola frase, y no es así. Está dividida en dos: esfuérzate y sé valiente. Y lo que el Señor quería decirle a Josué era: esfuérzate en la fe y sé valiente en obedecer mi palabra. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti hoy. Tienes que esforzarte en creer, tienes que esforzarte en tener fe, pero también tienes que ser valiente en escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque déjame decirte algo, ser cristiano no es para cobardes. Muchas veces piensan los cristianos son unos débiles, o los cristianos son aburridos, o los cristianos no hacen esto. Pero déjame decirte que para ser un verdadero cristiano tú tienes que ser valiente, porque los valientes son los que levantan el reino. Entonces estamos en una guerra espiritual, pero el Señor te ha capacitado, así como lo hizo con Josué. Dios le dio la fórmula de cómo iba a tener la victoria. Y cuando regresamos al verso, el capitán de la hueste de Dios le da la instrucción a Josué de cómo iba a efectuarse el ataque a la ciudad de Jericó. Y fíjense que no lo determinó consideraciones militares, ni trincheras, ni estrategias de guerra. Lo determinó los asuntos espirituales. Entonces por eso debemos entender que lo que está pasando hoy en el mundo tiene una connotación espiritual. A esto Dios no lo agarró de sorpresa, Él sabe lo que iba a pasar. Pero así como le dio órdenes a Josué, hoy también nos está mandando a nosotros a hacer cosas. En la palabra vemos que le dio la orden a Josué de cómo iba a proceder. Le dijo, 6 días vas a dar una vuelta y al 7º día vas a dar 7 vueltas. Pero Josué pudo haber pensado, bueno, nosotros tenemos tanto tiempo en este campamento esperando que el Señor nos va a dar las coordenadas de qué grupo debe estar por aquí, de cómo vamos a entrar por allá, de que quién va a derribar, quién va a ir al portero principal. Y resulta que el Señor le dio fue esta instrucción. Ellos pudieron haber pensado, pero Dios se volvió loco. Así nosotros no vamos a obtener una victoria. Pero ¿sabe lo que hizo Josué? Obedeció, tuvo fe y eso le dio la victoria. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, aprendes a tener fe, eso va a traer bendiciones para tu vida. Y finalmente, esas bendiciones las medimos con los éxitos. Cuando nosotros comenzamos a tener éxito, comenzamos a ver que Dios está procediendo y está haciendo cosas a nuestro favor. Pero ¿cómo medimos nosotros el éxito hoy en día? La manera de que tú puedas alcanzar un objetivo para tener éxito es que tú tienes que trazar una meta. Y tienes que fijarte esa meta. Y tienes que luchar para poder alcanzar esa meta. Pero lo que quizás es una meta para uno, para otros es inalcanzable. Porque Dios no le ha dado a todas las personas los mismos dones, los mismos talentos, ni la misma inteligencia. Yo recuerdo cuando estábamos allá en Venezuela y estábamos en la academia de béisbol. Antes de yo tener la academia, yo había dirigido criollitos de Venezuela, había dirigido a mis hijos en el béisbol menor. Y muchos peloteros que fueron estrellas en criollitos eran buenos peloteros, tenían buenas capacidades. Pero cuando tú comenzabas a hacer una evaluación para ya pasar a un nivel profesional, para trabajar en el béisbol, le faltaban algunos aspectos del juego. Quizás le faltaba velocidad, quizás no tenía tanta fuerza en el brazo, quizás era un bateador que con aluminio le daba bien, pero cuando tenía que agarrar madera la bola no se le proyectaba igual. Pero como los padres pensaban que ellos eran buenos en criollitos, ya ellos estaban listos para firmar al profesional. Pero no es así, tenían que pasar por un proceso. Tenían que pasar por ver cuál era su talento. Y muchos se quedaban sin poder tener la oportunidad de jugar profesional. No era para todo el mundo. Entonces Dios no le ha dado ese talento y esa inteligencia a todo el mundo. Pero hay algo que Dios sí le ha dado a todo el mundo. Y es que podemos tener éxito en base al crecimiento de nuestro carácter. Y para que tu carácter comience a crecer, tú tienes que ir de la mano de Dios. Porque si tú no tienes identidad en Dios, no tienes identidad en Cristo, entonces tu carácter va a llegar a un momento donde se va a cansar y va a llegar a un techo. Pero cuando tú aprendes a creer que Dios está al control y de que Él te va a ir llevando, entonces tú vas a comenzar a tener éxito y vas a comenzar a crecer.
Es posible lograr éxito a los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios ser un fracaso. Cuando leemos la palabra podemos pensar que Jericó decía, esa gente no va a poder atravesar esta muralla. Quizás mandarán a uno a ver si negociamos, a ver cómo quedamos, pero ellos no van a ser capaces y por eso ellos estaban encerrados en ese lugar, creyendo que así iba a ser el éxito de la victoria que iban a obtener. Pero resulta que aunque ellos pensaban que estaban en éxito, ante los ojos de Dios eran un completo fracaso, porque ya Dios sabía cómo iba a atacar el pueblo de Israel y cómo lo iba a derrotar. Por eso en esta tarde yo te quiero hablar de que hay 3 aspectos importantes que Dios hace para moverse en cada circunstancia a tu favor. Y lo que estamos pasando hoy, Dios va a hacer que eso sea de bendición para tu vida. Aunque parezca que es un momento difícil, Dios se mueve en las circunstancias para bendecirte. Así lo hizo con Jericó y así lo quiere hacer contigo hoy. Entonces lo primero que debemos saber es que Dios siempre tiene un plan. Y con frecuencia Él requiere que nosotros hagamos lo que aparentemente es irrazonable ante nuestra lógica. Ante el punto de vista humano, decir, esta gente va a derrotar tocando trompeta y gritando, eso es imposible, eso no puede suceder. Entonces Dios requiere que nosotros hagamos cosas que aparentan que no son lógicas, porque Él se quiere glorificar. Qué tremendo como terminó esta historia. Fíjense una cosa, ellos estuvieron dando 6 vueltas en silencio, pero el 7º día tocaron con trompeta, pegaron gritos, y eso fue lo que hizo que ese muro se derrumbara. ¿Quieres saber por qué? Porque Dios siempre va trabajando en lo secreto y en el silencio. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que yo no veo ninguna salida? ¿Será que yo no voy a avanzar? Y podemos ver que literalmente nuestra vida alrededor es como un silencio, como una tristeza, como algo que no está funcionando. Pero en ese silencio Dios está trabajando y te va a preparar para que cuando llegue el día de la victoria tú puedas gritar y tú puedas decirle a ese muro que se tiene que caer, y lo que está impidiendo de que tú pases a tu bendición se va a derrumbar, y ante tus ojos tú vas a poder ver la bendición que Dios te tiene preparado. Por eso Dios dejó lo mejor para el final. El último día fue cuando entregó la victoria. Por eso quiero leerte lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés 7, versículo 8. Nos dice, más vale el fin de algo que su principio. Más vale la paciencia que la arrogancia. Entonces, fíjense qué poderosa esta palabra. Es más importante lo que vamos a recibir que lo que estamos viviendo ahora. Pero para poder recibir lo que vamos a ver más adelante, tenemos que ser pacientes. ¿Y por qué dice que es mejor ser paciente que arrogante? Porque quizás cuando nosotros decimos yo voy a hacer, yo voy a actuar, yo voy a abrir una empresa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y aquí se va a sentar, y aquí se va a parar, caemos en un punto de arrogancia, de creer de que nosotros vamos a poder dominar nuestras vidas. Pero es el Señor el que la va a dirigir. Pero cuando tú tienes paciencia y dejas que el Señor te vaya llevando, Él te va a llevar al momento donde tú vas a recibir tu bendición. Imagínense ese pueblo de Israel dando la vuelta a Jericó, con paciencia, en silencio, esperando, ni sabían cómo el Señor le iba a entregar la victoria. Y el último día tuvieron que dar 7 vueltas, o sea, Dios se volvió loco. El día donde iban a atacar, el día donde no solamente el muro iba a caer, sino que se iban a enfrentar al enemigo, ese día iban a estar físicamente más cansados porque habían caminado 7 veces. El Señor nos dijo, van a dar 7 vueltas el primer día y después vamos racionando, después dan 4, después dan 3, y el último día, que es cuando le voy a entregar al pueblo, solamente van a dar una, o ni siquiera tienen que dar una vuelta. Ese mismo día van enfrente de la muralla, gritan, tocan la trompeta y aquí está la victoria. No, pero Dios siempre tiene un plan y Él siempre lo hace a su manera. Entonces tú tienes que entender
que lo que Dios está permitiendo en tu vida hoy, y no estoy hablando ahora de una pandemia, estoy hablando de tu situación de vida, económica, de salud, espiritual. Dios tiene un plan para llevarte a tu bendición. Y lo mejor es lo que está delante. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que pensar de que eso es así. Dios es un Dios de planes y de diseños. Él planifica la manera en que te va a llevar a través de eso. ¿Y sabes cómo es? Eso se llama procesos. En la palabra de Dios vemos que el Señor sanó a un ciego. Inmediatamente le puso las manos y el ciego recobró la vista. Pero hubo otro que el Señor escupió, hizo lodo, le untó los ojos y le dijo que caminara a lavarse los ojos y que cuando él se lavara, él iba a poder recobrar la vista. Entonces fíjense que aquí vemos dos procesos diferentes, uno inmediato y uno que tuvo que luchar un poco más para poder recibirlo. Cuando leemos la palabra vemos que uno es instantáneo, otro fue más tarde, pero ambos son sobrenaturales, porque ambos recibieron la vista. ¿Qué te quiero decir a ti con esto? Va a haber momentos en tu vida donde van a llegar respuestas de Dios inmediatas, donde tú vas a ver la mano de Dios se movió a mi favor inmediatamente. ¿Qué te quiero decir con eso? Disfrútalo. Pero va a llegar momentos en tu vida donde el proceso va a ser un poco más largo. Y mientras tú vas avanzando a ese proceso, tú tienes que creer, tú tienes que glorificar, tú tienes que mantenerte en fe, tienes que mantenerte pegado del Señor. Y cuando tú hayas perseverado en todas estas áreas, entonces el Señor te va a entregar la bendición. Amén. Entonces tú tienes que creerlo. Esos son mayores que los nuestros. Lo segundo es que tendrás éxito si vives de acuerdo a los caminos de Dios. Y esto me gusta mucho. La clave de la victoria de Josué sobre Jericó es que él caminaba de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo. Tiene que ser a la manera de Dios. Ellos derrotaron porque obedecieron a Dios. Cuando nosotros lo vemos en el mundo, hay mucha gente que quizás tenga dinero, tenga fama, pensamos que son exitosos, pero realmente delante de Dios no están caminando correctamente. Yo una vez pude escuchar el testimonio de Juan Luis Guerra, un cantante súper famoso de merengue, de bachata, y pegó muchos éxitos y ganó tantos premios. Pero una vez lo entrevistaron y dijo, yo necesitaba pastillas para poder dormir. Habían tantas cosas que no me llenaban. Aunque estaba en el éxito, me sentía vacío. Pero desde que conocí al Señor, ahora he podido disfrutar del verdadero éxito, porque ahora estoy caminando de la mano con el Señor. Entonces así mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que aprender a pasar los procesos caminando de la mano de nuestro Señor, porque es la garantía. Fíjense algo tan importante. Luego que el Señor le da la victoria al pueblo de Israel, aquellos que les gusta anotar o leer y escudriñar la palabra, cuando pasamos al capítulo 7, que sigue después del que nosotros leímos hoy, vemos que en ese libro de Josué, capítulo 7, Acán cometió pecado de anatema. Anatema era lo que estaba consagrado a otros dioses. Y él tomó el botín de guerra, aunque Dios le había dicho a Josué que no tomaran nada, que todo lo que estaba ahí en Jericó tenían que destruirlo. Pero él, Acán, lo tomó, y eso hizo que ese pecado levantara la furia y la ira del Señor en contra de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Al terminar esta guerra, Josué envía a unos hombres de Jericó a la localidad de Ai, que en hebreo significa la ruina. Y le dijo, vayan a explorar allá porque ahora vamos a atacar a ese pueblo. Y cuando los hombres fueron a ver qué era lo que se iban a encontrar en la próxima ciudad, le trajeron el reporte a Josué y le dijeron, oye, solamente con 2,000 o 3,000 personas nosotros derrotamos a esa gente. Y el reporte era el correcto, era la cantidad que necesitaban para derrotarlo. Venían de una gran victoria contra Jericó. Ellos dijeron, nada, esto es pan comido. Pero ¿qué sucedió? Murieron 36 personas
Hubo una baja increíble, salieron derrotados. Y dice la palabra de Dios que se acobardaron. ¿Y saben cuando uno siente temor y cuando uno siente que está acobardado? Cuando la presencia de Dios no está sobre nosotros. Cuando Dios está sobre ti, cuando tú estás bajo la sombra del Omnipotente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se van a fortalecer, porque tú puedes sentir de que Dios te está cuidando, de que Dios te está guiando. Pero cuando tú te apartas de Dios, entonces empiezas a sufrir de temor, empiezas a pasar momentos de cobarde, momentos de tristeza, momentos de sentir, Dios se apartó de mí. Y eso fue lo que el pueblo comenzó a sentir. Entonces Josué le dice al Señor: ¿por qué nos hiciste pasar al Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos y para salir destruidos. Josué se había rasgado las vestiduras y estaba haciéndole un reclamo a Dios. Pero la respuesta de Dios fue: levántate, ¿qué haces allí postrado? Han pecado y han violado la alianza que hice con ustedes. Josué no sabía lo que había pasado, pero el Señor sí sabía, y ese pecado hizo que el Señor se separara de su pueblo, acabando de darle una gran victoria. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Hay muchos de nosotros que estamos durante un tiempo orándole al Señor y pidiéndole al Señor y clamándole al Señor, y cuando el Señor nos da la bendición, entonces rápidamente nos quedamos más pegados de la bendición de quien nos dio la bendición. Entonces nos olvidamos rápidamente de Dios, y por eso Dios se separa. Porque si algo he aprendido durante todo este tiempo en el pastorado, es que Dios es un Dios de misericordia. Dios hace cosas para que nosotros podamos estar bien, y a veces sin merecerlo, muchísimas veces sin merecerlo. Pero aunque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios justo. Y si el pueblo de Dios desobedeció la instrucción que le había dado Dios de no tomar nada del pueblo de Jericó, y ese pecado lo separó, igualmente nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, porque si nosotros no lo hacemos, entonces estaremos separados. No creas que tú vas a andar por la vida haciendo lo que tú quieras, haciéndolo a tu manera, y de que los resultados van a ser positivos. Tienes que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Y por último, quiero que sepas que Dios mueve las circunstancias a tu favor, porque hay promesas de victoria para tu vida. Cuando tú sabes que Dios se va a mover a tu favor, que tú estás conectado con Él, Él ha soltado promesas sobre tu vida. Por eso tú tienes que estar confiado de que cada circunstancia que nos va pasando en esta tierra, Dios te va a bendecir. Pero para alcanzar esas promesas, tú tienes que tener algo sumamente importante. Se llama fe. Si tú no tienes fe, tú no vas a poder recibir lo que el Señor te tiene preparado. ¿Saben cuál fue la clave de la victoria del pueblo de Dios? La fe. Ellos no estaban sentados en esa carpa viendo, bueno, vamos a ver cuántos mundos de Fortnite vamos a pasar hoy. O vamos a ver qué dice la gente, qué TikTok nuevo hay de mover. O vamos a ver qué dicen las noticias. O vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy. Esa gente estaba ahí en ese lugar, solamente escuchando a Dios y esperando que Dios soltara la palabra para ellos poder conquistar. Y por eso cuando Josué le dice, llegó el momento de levantarnos y de darle la vuelta, ellos no dijeron, no Señor, te volviste loco, no Josué, yo no puedo, imagínate, nosotros estamos en sandalias, aquí todavía no se ha inventado la Nike, ni la vida, ni nada de eso. Ellos se levantaron y obedecieron rápidamente porque estaban conectados y porque tenían fe. Entonces lo mismo que tú tienes que aprender hoy. Si tú quieres que Dios se mueva en tus circunstancias, en tu momento de dificultad, tú tienes que tener fe. Moisés tuvo fe en cada paso que dio para sacar su pueblo de Egipto. Igualmente Josué tuvo fe para terminar la promesa y llevar ese mismo pueblo hacia la tierra prometida. Cuando Dios suelta una palabra,
No hay muro que lo va a detener. Cuando Dios ha soltado una palabra sobre ti, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza, sobre tu salud. Cuando Dios ha soltado una palabra, no hay muro que lo pueda detener. Pero tenemos que tener fe. Porque si no tienes fe, no vas a poder avanzar. Y sobre ti hay una palabra de bendición. Aunque no lo creas, aunque quizás no lo veas, sobre ti hay una palabra de bendición. Pero muchos dicen, ¿y cuándo el Señor prometió algo sobre mí? Yo no he escuchado que el Señor haya dicho algo sobre mí. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 49, verso 3. Isaías 49, verso 3. Dice, este es Dios hablándole a Jacob. Le dice, me dijo Israel, que es el pueblo de Dios. Y cuando escuchamos el pueblo de Dios, eso se refiere a ti también. Tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Entonces fíjense qué importante. Tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Fíjense que no dice, en ti me glorifiqué, hablando en pasado. O le dice, en ti me estoy glorificando, hablando en presente. Le dice, en ti seré glorificado. Quiere decir que nuestras promesas y nuestra bendición están allá adelante. Y cuando tú tienes fe y comienzas a avanzar, tú vas a poder tomarlo. Pero quizás, si aún no se ha cumplido, es porque necesitamos avanzar en fe. Dios no ha terminado la obra en ti. No creas de que Dios está haciendo las cosas y se olvidó de ti. Solamente que así como dio la victoria a su pueblo, a su manera, Él lo va a hacer a su manera, no a la tuya. Y por eso está esperando de que tú te entregues completamente a Él, para Él poder tomar el control de tu vida. Y para que cuando tú te pares frente a ese muro, tú puedas gritarle, te vas hacia abajo. Porque llegó el momento donde yo tomo autoridad y donde yo voy a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Y finalmente, la fe siempre va a ser probada por el fuego. ¿Cuándo creen ustedes que nuestra fe comienza a levantarse? Cuando estamos en momentos de prueba. Hoy, en el mundo entero, se está predicando la palabra a través de las redes sociales. Y eso se ha venido haciendo durante mucho tiempo. No crean que eso empezó ahora. Todos esos grandes pastores tienen tiempo transmitiendo sus prédicas por las redes sociales. Pero hoy, que nosotros nos encontramos encerrados por una situación de pandemia, por una situación de que no podemos salir y estar expuestos a contaminarnos, es que nuestros ojos han comenzado a ver lo que por mucho tiempo se estaba presentando. Pero es ahora, cuando estamos en este problema, es que comenzamos a buscar de Dios. Y ahorita no importa quién eres tú, qué posición tú tienes, cuánto dinero tú tengas, qué es lo que tú pienses o lo que no pienses, lo que te parezca o no te parezca. Dios está por encima de cada cosa en esta tierra. Entonces es el momento de que tu fe sea probada. Y cuando tu fe es probada, va a pasar por el fuego. Y si tu fe es como paja, entonces el fuego la va a quemar. Pero si tu fe es como el oro, entonces va a brillar. Pero fíjense lo que dice ya para terminar Isaías 49:4. Fue la queja del propio profeta Isaías cuando Dios le está diciendo a su hijo o a su pueblo de que le va a dar la bendición y de que se va a glorificar. Isaías le dice: y respondí, en vano he trabajado, he gastado mi fuerza sin provecho alguno, pero mi justicia está en las manos del Señor, mi recompensa está
con Dios. Isaías estaba frustrado porque un pueblo obstinado parecía hundirse en el pecado mientras él seguía ministrando a ese pueblo, mientras él seguía hablando de Dios. Y decía: pueblo, tú tienes una palabra de bendición, tú tienes una promesa de que Dios se va a glorificar, pero se hunden en el pecado, se hunden en la incredulidad. Y eso estaba haciendo que Isaías se frustrara. Pero finalmente aprendió a descansar en el Señor porque sabía que la recompensa venía de Él. Por eso te quiero decir a ti hoy, aunque no veas cómo va a terminar esta película, aunque no sepas cuándo nuevamente vas a estar trabajando, incorporado en tus actividades, los muchachos en el colegio y poder vivir una vida normal, aunque no lo veas, tú tienes que seguir confiando en Dios y tienes que tratar de agradar su corazón para que la bendición pueda llegar a ti. Entonces recuerda que la fe más la obediencia te va a traer victoria. Cuando nosotros leemos este pasaje que vimos hoy, en sus primeros 2 versos, decía que la ciudad estaba bien cerrada. Y esto es una palabra profética que le voy a soltar para cada uno de ustedes. La palabra dice que su pueblo estaba en el campamento cerrado, que Jericó estaba en su ciudad cerrado. Pero estando cerrado su pueblo, el Señor le dijo: ya he entregado en tus manos la victoria. No se lo dijo en el momento que iban caminando, se lo dijo en el momento que estaban encerrados en ese campamento. Entonces hoy, en este momento donde nosotros estamos encerrados en nuestras casas, no porque nosotros queremos, porque estamos de vacaciones o porque nos jubilamos, sino porque ha sido el Señor el que así ha dispuesto de que en este tiempo todo el mundo esté en su casa. Ahí, estando en tu casa, el Señor te va a entregar las mejores victorias y las mejores bendiciones de tu vida. Pero tienes que creerlo. Tienes que entender cuál es el tiempo de lo que estamos viviendo. Porque si estás esperando por algo, es el tiempo donde el Señor te lo va a entregar. Entonces ahora te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer en este tiempo que estás en cuarentena, encerrado en tu casa? Es el tiempo que vas a aprovechar para comenzar a crecer espiritualmente y para que cuando todo esto haya terminado, tú te puedas enfrentar a un mundo ahora fortalecido espiritualmente. Así como el Señor le dijo a su pueblo: ya te he entregado la victoria. Ahora ve y cómete el mundo estando aliado conmigo. O vas a aprovechar el tiempo viendo la serie de Netflix, pasando un mundo en Fortnite, leyendo cualquier cosa, haciendo cosas que quizás no te llenan. Tú tienes que prepararte espiritualmente. Porque te voy a decir algo: luego de este encierro llegará el momento de tu conquista. Pero para que tú conquistes, tú tienes que estar fortalecido. Así que el Señor te ha hablado hoy. Ha llegado el tiempo donde nosotros, su pueblo, tenemos que comenzar a creer más en Él. No por lo que está pasando, sino por lo que Él es. Porque ahí Él se va a manifestar en tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que pudo prestar sus oídos naturales y sus oídos espirituales para recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos atravesando de encierro, tú continúas hablándonos. Y más de hablarnos, nos continúas capacitando, Señor, para poder avanzar y para poder recibir lo que tú quieres darnos. Hoy te pido, Señor, que en este tiempo de encierro cada uno de nosotros podamos tener el entendimiento de buscarte más, de estar cara a cara contigo, en tiempo de alabanza, en tiempo de adoración, leyendo tu palabra, para que tú nos llenes espiritualmente, para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos recibir lo que tú tienes preparado. Hoy declaro una palabra de bendición, que en este tiempo de encierro, cuando uno quizás no sabe qué va a hacer, cuando quizás algunos no están trabajando y no saben cómo van a pagar la renta, cómo va a ser después, hoy declaro que tú comienzas a trabajar en ellos,
Y tú vas a dar la salida. Y tú vas a dar la multiplicación. Tú vas a dar salud, sanidad a los cuerpos enfermos. Lo vas a levantar de esa cama porque tú te vas a glorificar. Hoy declaro una palabra de bendición para cada familia que se ha reencontrado hoy, donde quizás muchos han sido restaurados matrimonialmente o con sus hijos porque se han visto en este tiempo de encierro. Tú has preparado cada una de estas cosas. Y también oro, Señor, por las familias que por alguna circunstancia lo agarró esto desprevenido, fuera de base, y hoy están separados, unos en un lado y otros. Señor, que tú puedas darle paz y tranquilidad de saber que tú estás al control de todas las cosas. Gracias, Padre, porque tu amor es inagotable. Gracias, Señor, porque nos permites hablar a las naciones a través de esta plataforma. Y sé que muchas personas llegarán a tus pies con el testimonio de tu poder y de tu amor. Gracias, Señor, te damos por todo este tiempo y lo presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de despedirnos, quiero darle la oportunidad, quizás si alguien de los que está conectado allí nunca ha tomado el paso de tener a Jesucristo en su corazón, pueda decirle: Señor, hoy acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he vivido apartado de ti. Y quiero que entres a mi corazón. Hoy te acepto y te recibo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que cuando toque el tiempo de partir de esta tierra, yo pueda pasar una eternidad contigo. Si tú hoy has hecho esta oración por primera vez y lo has creído en tu corazón, hoy has pasado de muerte a vida espiritualmente y vas a comenzar a disfrutar de una vida eterna con el Señor. Así que la palabra nunca torna atrás vacía. Sé que el Señor ha estado sembrando, y no solamente en el que no lo conoce, sino en el que lo conoce y ha estado un poco apartado. Este tiempo también es para que nosotros podamos restituir nuestra relación con Dios. Gracias, Padre, porque tu amor permanece para siempre. Le damos muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias por aquellos que nos mandan mensajes y están en comunicación. Sabemos que Dios tiene algo grande preparado. Así que créelo, que después de este encierro llegará tu tiempo de conquista. Dios me lo bendiga, nos vemos la próxima semana y que tengan una bendecida semana.